Bueno, vamos a hablar de la parábola de la red. Vamos a Mateo 13 del 47 al 52. Es la última parábola donde Dios nos explica cómo se asemeja el reino de Dios. Hemos estado estudiando cómo el Señor Jesucristo nos enseña ese reino de Dios y siempre en parábolas nos ha explicado de una manera tan específica, tan concreta, tan clara como es cómo debemos nosotros ver ese reino de Dios, para que nosotros podamos identificarnos y poder vivir más en esta tierra de una manera fiel a los principios, a los valores, a la palabra de Dios y que no nos confundamos, porque estamos en este mundo es para ser testimonio de Cristo, Amén. para ser embajadores de Cristo, para ser ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Muchas personas se acercan a nosotros con esa sed de querer conocer más. Y si nosotras no conocemos cómo es el reino de Dios, pues estamos siendo embajadoras falsas, o sea, no podemos hacer quedar mal al Señor de decir, no, pues yo no sé cómo será el reino de Dios. Aquí está la solución, aquí está la respuesta, por eso lo estamos estudiando. Es la parábola que habla el Señor sobre el reino de Dios y es la parábola de la red, se llama así. ¿Quién la quiere leer? También se parece al reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Amén. Bueno, entonces Amén. Jesucristo está enseñando. ¿Qué es la red? Ahí está la red, está el mar, está los Abarca. peces. ¿Qué es la red? La red es echada al mar. La red es el evangelio. El mar es el mundo y los peces son las personas, son las almas. Entonces, una vez que se llena esa red, llega un momento cuando ya no habrá más tiempo, no habrá más tiempo ni oportunidad, que es cuando el Señor llega. Llega la pesca, está pescando y ya a la orilla es el juicio de Dios. Va a haber un juicio, va a haber un juicio que es el juicio para los creyentes y el juicio para los incrédulos, que es el tribunal de Cristo, que es para los creyentes y el gran trono blanco, que es para los incrédulos. Eso va a suceder. Entonces, el juicio del gran trono blanco significa que serán condenados. ¿A dónde? ¿A dónde los va a llevar el Señor? Apartarán los justos y los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso va a suceder y eso lo tenemos que saber nosotros clarito. O sea, no nos puede temblar la voz al decir que eso es verdad, porque esto está escrito. Entonces, ninguno es bueno en este mundo. No podemos decir, no, es que es tan bueno, él no comete pecado porque es que no es cristiano, pero es buena gente. No, es que somos malos. La única manera de nosotros ser salvos es siendo justificados por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, que nos salvó, nos perdonó, nos arrepentimos y nos dio la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial para que tuviéramos una vida abundante, una vida eterna. Es la única forma, no por buena gente, no por buenas obras, nada. Somos salvos por medio de Cristo. Entonces a los malvados los arrojarán al horno encendido y a los justos, el Señor les hará un juicio. Pero ya el juicio es recompensas que nosotras tenemos. ¿Qué es la red? La red es echada al lago y es el evangelio. Lo que nosotros estamos todos los días, me sorprendió lo que me decía Luz Estela, Patricia, Fidela, Martica, que lo que hacen todos los días
todos los días están compartiendo del Señor, todos los días están evangelizando, están discipulando, están enseñando, están ayudando, están colaborando. Entonces, ese es el evangelio, de no quedarnos calladas, de estar hablando de Dios todo el tiempo, porque hay mucha gente que necesita una palabra, esa palabra que necesita para ser sanos, pero es la red correcta. O sea, hay mucha red, yo conozco red para jugar voleibol, hay una red para jugar basquetbol, hay una red para cazar mariposas, pero la red correcta es el evangelio y tenemos que conocer el evangelio real, no el evangelio falso, no. Y miremos ahora, vamos a Gálatas 1:6 para que veamos que hay un solo evangelio, que es el que tenemos que aprender. Gálatas 1:6. Léelo hasta el 6 hasta el 10, léelo. Pues, no hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor ahí? Está muy claro, ¿cierto? Está claro que no hay sino un solo evangelio y es Jesucristo. Jesucristo es el nombre del evangelio. O sea, ese es el nombre propio. No es Buda, no es Alá, no es el líder, no es el profeta, es Jesucristo. Y Jesucristo es el que nosotros estamos predicando. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesucristo tiene que ser el tema de conversación. Es Jesucristo, no más. Jesucristo fue el que murió, el que padeció, el que resucitó, el que dio la vida por nosotros. Él es el tema de conversación. Ese es el evangelio. Entonces, si no les están hablando de él, es otro evangelio que no pertenece al verdadero evangelio. Por eso hay que leer la palabra, por eso hay que estudiarla, por eso hay que empaparse del evangelio para mostrar a otras almas, para mostrar a otras personas qué es la verdadera salvación, qué es lo que nos espera, qué es la vida con Cristo, qué es la vida con Dios, que todo el mundo habla de Dios, todo el mundo, ay sí, Dios, Dios, pero no conocen a Jesucristo, no tienen una relación íntima personal con el Señor Jesucristo, que es la forma como llegamos a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos la red correcta, tenemos que buscar esa palabra donde nos da la sabiduría para nosotros compartirla. No miremos otras cosas, no miremos otras fuentes. La fuente de nosotros es el Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Si no entiendes algo, busca en la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios. Ahora hay personas que buscan por otros lados, que buscan revistas, libros, eso. Busca el manual de conducta, el manual de comportamiento, la palabra de Dios es la que tiene la respuesta a todo. Si nosotros no entendemos algo, Espíritu Santo, revélame, yo no entiendo, hay cosas que no entiendo, dame entendimiento, dame claridad, dame sabiduría, yo quiero aprender más de ti y el Señor lo hace. Nosotras tenemos ya la capacidad y un nivel espiritual en donde ya podemos nosotros hablar con el Señor como si estuviéramos hablando con cada persona. O sea, nosotras no somos bebés espirituales, nosotras ya somos personas maduras. Los otros evangelios son anatema, son cosas que te están enseñando moralidad, te están enseñando conductas, te están enseñando obras bonitas, pero no está Jesucristo ahí. Entonces, si no está eso, no lo tomes en cuenta. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Entonces, esa red, ese evangelio tiene que tener una preparación. O sea, cuando los pescadores lanzan la red
al mar, esa red tiene que estar preparada, esa red tiene que estar lista para responder a todas las preguntas. Yo no sé quién era la que decía, Fidela decía, tengo un grupo pequeño y yo tengo que estar preparada para responder preguntas, inquietudes, dudas, que bueno, hay cosas que uno dice, mira, no sé, pero voy a averiguar, ¿cierto? No sé, pero voy a estudiar. Pero ese es el caminar diario para uno profundizar más, no quedarse en la superficie, no nos quedemos, no nos contentemos con que Jesús ya me salvó y punto, sino que Dios tiene cosas mucho más interesantes, profundas, para conocerlo más y para entender más sus atributos, para conocer más sus características, para conocer más el reino de Dios, que en todo momento, como hablábamos una vez, Estela decía, nosotros estamos en la mira de todo el mundo. Cuando tú dices yo soy cristiana, todo el mundo te mira ya como una luz que se enciende, porque cualquier cosita que hagamos, y esta es la cristiana, y esta es la cristiana. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que ser radicales, íntegras y sabias para hablar, para callar, para actuar, para comportarnos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice que debemos hacer. Pero la forma en que nosotros podemos ser y dar fruto es Cristo. Yo me enamoro de Cristo. Cuando yo me enamoro de Cristo, yo quiero obedecerlo y yo no quiero nada más sino Él. Y de esa manera, como yo me enamoro, como yo me apasiono por Él, de esa manera yo no quiero ofenderlo, porque ahí dice Pablo, o sea, yo no procuro agradar a los demás. A mí no me importan los demás, a mí me importa es Cristo. O sea, si los demás no les gustó, qué pena, pero estoy obedeciendo a Cristo. Que el otro no le pareció que yo dijera eso porque me, como que muy religiosa, no me importa. Yo estoy haciendo lo que Dios dice que debo hacer. Entonces, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Yo busco ganarme la aprobación de Dios. Y para eso, y por eso es que me enamoro cada vez más del Señor, porque enamorada del Señor es que lo obedecemos. Uno cuando está enamorado, cuando está apasionado, uno quiere servirle a esa persona, uno quiere atender a esa persona, uno quiere agradarlo, exactamente, agradarlo. ¿Te gusta el pollo? Pues le voy a dar pescado, porque me encanta la verdura, entonces le doy la almojábana. No, o sea, si a él le gusta el pollo, ¿por qué le voy a dar pescado si es lo que a él le gusta? Y dice que lo quiere. Entonces, no, nosotros le damos al Señor lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Lo que Él nos pide. Lo que Él nos pide, claro. Entonces, de esa manera empieza nuestra relación. ¿Qué nos pide Él? ¿Sacrificios? No. Él pide alabanza, obediencia. 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 Entonces, que imitemos al Señor Jesucristo. Imiten al Señor, imítenlo. Cuando nosotras estamos así, estamos animadas, estamos felices, estamos contentas, estamos enamoradas. Como decía Marta, cada vez estoy más enamorada del Señor. Y cuando nos enamoramos del Señor, vivimos bien, vivimos para agradarlo. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Que echemos la red. Él nos tiene un trabajo. Entonces, no, yo ya me pensioné, ya me jubilé, ya no hago nada, pero el Señor nos sigue manteniendo ahí en el trabajito de, no, tú no puedes guardar tu red, tú no puedes coger la red y depositarla y meterla en el closet. No, todavía hay mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que necesita lo que tú tienes, necesita lo que Dios te ha dado, necesita lo que Dios te ha enseñado. Dios te ha enseñado muchísimas cosas. Eso es lo que Dios quiere que nosotras hagamos. Miremos Marcos 1. Perdón, Carolina, Dime. ¿te puedo leer algo? Claro. Ahí más adelantico está Gálatas 2:20. Sí. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nosotros desaparecemos para que el Señor aparezca en nuestra vida y para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada,
entonces vamos a hacer el trabajo que el Señor quiere, echar la red. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para evangelizar? Nosotras podemos evangelizar donde quiera que nosotras estemos. No hay excusa de que es que no pude salir del conjunto, que no pude salir. Porque si nos ponemos a hablar con la gente, hablamos de pronto de temas que no son tan importantes? Pero si yo me siento y hablo con ellas, empiezan a hablar de enfermedades, de dificultades, de problemas. Entonces, ¿ahí qué tengo yo que hacer? Cuando ya la persona empieza con todo ese proceso, es porque la persona tiene esa necesidad Está buscando absoluta algo, sí. de nuestro Señor Jesucristo y está buscando algo. Mira que yo, por ejemplo, me siento acá, allá abajito en el conjunto, llega la una con un dolor de rodilla, la otra le duele el peroné, la otra le duele el hombro, la otra le duele el estómago, que la citología, que no le salió bien. Entonces les digo yo creo que eso es una urgencia de tener al Señor en el corazón. Amén. ¿Usted ha orado? No, es que no he podido orar porque no me dejan, porque ponen mucha música. Pues entonces usted váyase para su habitación y órele al Señor para que esta música la bajen y usted pueda orar, interceder, porque es que hay diferentes maneras de uno poder hacer la misión que el Señor quiere que hagamos. Entonces, Cristo vive en mí, yo ya no vivo yo, Él es el que vive en mí. ¿Y cómo hacemos nosotros para reflejar que Cristo vive en mí? Con mi manera de actuar, con mi manera de proceder, con la obediencia que yo tengo con el Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos que la obediencia ponerla en práctica todos los días y así vamos creciendo. Y otra cosita es muy importante, que cada día nos pongamos una meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cómo es la meta de nosotros? Bueno, mañana yo tengo que ir a hacer esta vuelta, la otra, todo eso lo tenemos enumerado. Pero yo tengo una meta, Señor, ¿cuántas personas te voy a llevar a ti hoy? ¿Cuántas personas le voy a hablar hoy? Porque esa es nuestra meta, esa es la meta que nosotras debemos de tener. Entonces, que está el señor de la tienda. Ay, bueno, entonces con el señor de la tienda, con la señora que se hizo a mi ladito, con el que se hizo acá. A mí en el Bancolombia hoy se me acercó un venezolano y me dijo, ay, está muy larga la cola. Y le dije yo, sí, está muy larga, pero bueno, ahí con cola y todo vamos a llegar. Y empezó a hablarme, empezó a decirme que estaba trabajando en unas cosas de motos. Y le dije yo, ¿y usted cómo está con el Señor Jesucristo? ¿Usted lo ama? Dijo, sí, yo lo amo muchísimo. Yo hago un Padre Nuestro, me echo la bendición y me acuesto. Y le dije yo, ¿sabe qué? Si usted tiene al Señor dentro de su corazón, el Señor se va a gozar en ti y tú vas a tener una vida muy rica para tener nuevas energías para mañana. Hagamos la oración. Hicimos la oración y dijo, se quitó la cachuchita, dijo, ay, qué linda esa oración, qué hermosa. Le dije yo, bueno, el Señor lo bendiga y lo guarde. Y él desde la otra ventanilla me boleaba la manito. Y yo, le dije yo, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Esta fue la Gálatas 2:20 que el Señor me puso Esa fue la red que tú echaste. Esta fue la red. Entonces nosotras tenemos que ser predicadoras constantes, así no les guste, así no les parezca, tenemos que hacerlo porque es una orden. Ir y evangelizar. Con solo contar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira, el Señor me llamó, me ha hablado, me ha bendecido, también es suficiente. Claro. Que diga, bueno, el Dios de Patricia, yo quiero ser Dios, que es maravilloso. Qué bonito. Bueno. Bueno, entonces vamos a Marcos, ¿qué les dije? Marcos 1. Marcos 1 del 16 al 17. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Amén. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Los haré pescadores de hombres. Nosotras somos pescadores de hombres. Ese es el trabajo que Dios nos ha asignado. Ese Amén. Es nuestra función, nuestra labor, pescadores de hombres. Podemos trabajar en donde sea, podemos estar laborando, no es que vayamos a dejar de trabajar, pero donde trabajamos somos pescadores de hombres. Así como decía Luz Estela, haciendo la fila en el banco, en el taxi, en el bus, en la calle,
en cualquier parte, en nuestra casa, en nuestro vecindario. Somos pescadores de hombres. Estos pescadores siempre estaban pendientes de echar la red, de conseguir los peces. Nosotras tenemos también que tener esa mentalidad de hoy a quién, cuál va a ser el pez, cuál va a ser el pez del día. ¿Cuántos peces voy a pescar hoy? ¿Cuántas personas van a recibir al Señor Jesucristo por algo que el Señor me está usando? Porque hay que ser muy sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay veces que te mueve a hablar, te mueve a decir cosas que tú dices, ay, pero esta persona no, esta persona que me va a poner a mi cuidado, mejor dicho, él está en otro cuento, en otra. Si el Espíritu Santo pone algo en ti, dilo, porque no eres tú, es Dios. Esa es otra cosa que hemos aprendido. No soy yo, es el Espíritu Santo en mí. Es Cristo viviendo en mí, actuando en mí. Y si Dios te dice, habla, habla, que yo me encargo del resto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es mi función? Hablar. ¿Cuál es la función del Señor? Hacer el resto. Él es el encargado de hacer crecimiento, del crecimiento. Entonces, yo dejo la semilla, pero el Señor es el encargado del crecimiento. Vamos a Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso es claro, ¿cierto? Nosotros fuimos salvados por medio de la fe. Esto no procede de nosotros, es un regalo que Dios nos dio. Y nosotros lo que hacemos, ese regalo de Dios, que no es por obras, para que no nos jactemos, para que no nos gloriemos, le demos la gloria a Dios. Le demos la gloria a Dios, porque por gracia nosotros hemos sido salvados mediante la fe. Entre más crezca nuestra fe, nosotros más vamos a ser usados por Dios. Entre más leamos la palabra, más profundicemos en él, más vamos a conocer al Señor y nos va a dar más interés de que otras personas no se pierdan, que lo que hicieron con nosotros lo hagamos nosotros con otras personas. ¿A cuántos nos compartieron? ¿Cuántas personas compartieron? ¿Cuántas personas oraron por nosotras? ¿Cuántas personas hicieron lo que nosotros estamos haciendo por otros que queremos que sean salvos también? Entonces, no procede de nosotros, es el regalo de Dios, que nosotros no nos jactemos de que, no, es que si no fuera por mí, no soy yo, es Dios usándome a mí. Soy yo la pescadora de hombres, pero usada por el Señor. Miremos Lucas 5:10. También lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Amén. Desde ahora serás pescadores de hombres. Entonces, quiero resaltar eso porque ya nos lo ha dicho 2 veces. Somos pescadores de hombres. Ese es el trabajo que Jesús nos ha dado. Hablar de Cristo, estar donde Él está, estar pendiente de lo que Dios nos está mostrando. Nosotros muchas veces estamos en el sitio inadecuado. Hay que preguntarle al Señor, Señor, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. No en mi carne, no en mis emociones, no por las circunstancias, sino llévame a ese sitio donde tú quieres que yo comparta la palabra de Dios. Hablábamos también una vez de que hay que tener mucho discernimiento de cómo está el corazón de cada persona, porque el corazón de cada persona es un terreno, es un campo donde la semilla se esparce, se siembra, pero no todo el terreno está fértil. Hay terrenos con piedras, con espinas, hay terrenos que llegan los pájaros y se vuelan la semilla. Entonces hablamos de eso, de la parábola del sembrador. ¿Cómo está el terreno? Señor, yo quiero que tú me lleves a esos terrenos fértiles, donde cuando yo hable, esa persona entienda tu palabra, crea en ti, que crea que tú eres el Salvador, el sanador, el redentor, que no nos dé temor de hablar de ti,
porque el terreno está fértil. Cuando el terreno está fértil, la semilla se siembra y queda sembrada para dar fruto. Es echar la red, orar para que Dios te muestre cómo están los corazones de cada persona. Hay Carolina, personas que nosotras queremos como insistir en personas y ya el Señor dice, no, tú ya dijiste, tú ya hiciste, ya esparciste, deja eso, quédate quieta, chao, te vi. Y hay personas donde el Señor dice, aquí este terreno está fértil, habla, habla. Entonces hay que tener mucho entendimiento, discernimiento y sabiduría para saber dónde, cuándo, a qué horas, en qué momento. ¿Me va a decir algo, Estelita? A ver, yo quería comentarles algo. Mire que a mí el Señor me prestó el don de evangelizar en un sueño. Imagínate que yo tuve un sueño que iba a una montaña y se lo conté al pastor Leonardo. Iba a una montaña y en esa montaña era altísima y yo llegué allá y yo miraba para toda parte. Cuando vi fue como una luz resplandeciente, pero era una luz inmensa y me decía, todas estas almas que hay acá, las voy a dejar a ti para que tú les hables. Todas estas almas que están aquí necesitan que tú les hables. Y yo le decía, yo me quedaba aterrada y yo miraba para toda parte y veía una cantidad de gente angustiada, desesperada. Y así yo tuve ese sueño y yo me desperté como pensando, y dije, ay, ¿qué es ese sueño tan bonito? Pero pues a mí me impactó eso, ¿no? Que todas esas almas. Después tuve un sueño, otro sueño, yo se los conté al pastor Leonardo, que yo iba en un barco y en ese barco, el barco estaba lleno de mucha gente y había gente vestida de blanco, hermosa, y en ese barco había una señora que tenía un dolor en una rodilla y la señora se me arrimó y me dijo, ve, hermana en Cristo, estoy muy mala de esta rodilla, ¿quieres orar? Entonces yo le dije, sí, yo voy a orar por usted. Me dijo, oremos. Entonces empecé a orar y se juntaron todas las que veníamos en el barco y empezamos a orar y la señora le empezó a salir como una cosa de la rodilla, una materia, y le iba saliendo y la señora se iba sanando. Cuando volteó y se miró la rodilla, dijo, estoy sana. Wow. Y yo dije, wow, ¿qué es este sueño tan lindo? El Señor a mí me prestó el don de sanidad. Entonces yo estaba en ese barco y yo era aterrada cuando una de las niñas me dijo, todas esas personas que están afuera están pidiendo auxilio, están enfermas, están tristes, aburridas. Y yo le dije, ¿y qué vamos a hacer nosotras? Todas las que estamos en este buque vamos a evangelizar. Cuando yo volteé a mirar, yo vi ese rostro y a los 8 días yo empecé a congregarme en casa sobre la roca. ¿Y sabe quién era Natalia? Cuando yo llegué allá, yo le dije, venga, ¿cómo es su nombre? Yo le había contado el sueño a mi hija y me dijo Sandrita, mami, miren, la niña igualita como usted la vio en el sueño, con una blusa azul clara, un pantalón azul oscuro, con el pelo cogido, agarradito. Y entonces yo le dije, ¿cómo te llamas tú? Me dijo Natalia. Le dije, yo me soñé anoche con usted en un barco. Que toda esa gente me la está poniendo el Señor afuera de la iglesia, hablarle a 25, 30, 40, 50 personas en la carpa donde nosotros nos hacemos, en los sitios donde el Señor me lleva, donde yo voy. Yo siempre le digo al Señor, úsame, Señor, aquí está mi vida. Úsame, Señor, usa mi mente, mis ojos, mi boca, mis pies, todo, Señor. Y cuando terminamos, nos dice el pastor, ¿cuántas personas recibieron? 60, 70, han recibido muchísima gente. Entonces, mira que ese sueño yo se lo conté al pastor Leonardo. El pastor Leonardo me dijo que qué sueño tan bonito, que qué sueño tan espectacular. Entonces, a mí el Señor, y me ha prestado el don de sanidad por revelación también. Entonces, cuando yo he orado, mi hermana se sanó del lupus, mi mamá se sanó del corazón, mi esposo la primera vez se sanó del cáncer del colon, un muchacho, una señora se sanó de depresión. Entonces, esos dones son para servirle a la gente. Eso no es de uno, es el Señor el que está en uno y el Espíritu Santo que me dio ese don para poder uno llevarle ese mensaje a la gente. Y la gente me llama y me dice, Estelita, la oración que hiciste, yo me siento sana. La oración que hiciste
el Señor te usó para eso, pero siempre dándole la gloria al Señor. Amén. Pero el don de evangelizar, el Señor me lo regaló en sueño. Me Amén. lo prestó en sueño. Amén. Vamos a Marcos 16:15. Vamos a leer hasta el 18. ¿Quién no quiere leer? Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Ustedes creen eso? Amén. Amén. Sí. Yo sí lo creo. ¿Ustedes creen que ustedes pueden hacer eso? Amén. Amén. Sí. Sí. Por la gracia de Dios, Por el Espíritu por la Santo, gloria de Dios. Gracias de Dios. Santo, por la gloria de Dios. Si Lo lo que el hizo Señor le- Pablo, ¿lo puedes hacer tú? Si lo hizo Pedro, El Señor puedes lo hacer? dijo que haremos cosas aún más grandes. Sí. Él dijo. Entonces es la oportunidad de echar esa red todos los días, porque Dios nos ha dado el poder para testificar de Él, para hablar Amén. de Él. Y Él es el que hace la obra en cada persona. Todos los días debemos estar alertas, ser constantes, ser no nosotras, ser Cristo en Cristo. nosotras. Que vayamos con Él porque vamos a conocer sitios difíciles, sitios complicados, pero el Señor nos ha dado la gran comisión. La gran comisión fue dada por Jesús para predicar a todas las personas. Entonces, aunque pensemos que no nos van a escuchar, aunque pensemos que va a ser inútil, pero si el Señor nos manda, si el Señor nos pide, lo vamos a hacer. Por eso hay que estar muy conectadas con Él para tener ese discernimiento y obedecer al Espíritu Santo. Miremos la razón de ese evangelio. Primera de Corintios 9, del 16 al 18. Primera de Corintios 9, del 16 al 18. Pero es esa dedicación, es esa devoción, es esa entrega, es ese convencimiento, es esa fe profunda. Es increíble. O sea, lo que los apóstoles hacían en el nombre de Cristo Jesús es increíble. Y nosotros somos discípulos de Dios, somos discípulos de Cristo, nosotros somos embajadores de Cristo. Así Es increíble, o sea, tenemos ese papel, tenemos ese trabajo, esa función, podemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero es creerlo, es tener esa devoción, esa entrega 100%. Pero es que a veces nos enfocamos en otras cosas, nos distraemos, somos como muy emocionales, como muy circunstanciales, como muy que se nos va la vida en otras cosas y no nos concentramos en el Señor. Entonces, Y que el enemigo tampoco quiere, Carolina, que nosotros compartamos. O sea, Claro. tenemos ahí también, ¿no? Tomó a uno El mucho. problema. Y también en estos tiempos que son tan difíciles, como estamos viviendo malos tiempos, tiempos son malos, y también es la oportunidad para compartir, o sea, compartir la palabra, cumplir esa gran comisión. Y por eso nos estamos cada día preparando. Por ejemplo, mira cómo aprendemos aquí en estas reuniones, ¿no? Como con una claridad, porque uno de pronto, mira, yo he aprendido lo de la parábola de la semilla. Yo la había leído muchas veces y me la habían explicado, pero contigo fue una cosa diferente, te lo digo sinceramente. Gloria a Dios, gloria a Qué Dios. bendición como me aclaró a mí lo que era esa parábola. ¿Mm? Gloria a Dios, porque eso de, mira, todos los días estamos aprendiendo y el Señor es como abriendo los ojos como alerta, alerta, lo que dice Fidela, estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos muy difíciles y tenemos que prepararnos como pueblo de Dios, como embajadores, como soldados de guerra, porque hay guerra y la guerra es, pero así de frente, porque lo vemos en todo tiempo, lo vemos en la televisión, lo vemos en las calles, lo vemos en todas partes y hay que estar alerta. Ay, no, eso, hay otra cosita, ay, no, hay que orar, hay que batallar, hay que ayunar, hay que pedirle al Señor, yo en qué momento estoy haciendo la obra de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Entonces miremos 1 Corintios 9 del 16 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Dice, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. ¿Entienden eso? Clarísimo. Sin embargo, cuando Claro. predico el evangelio, o sea, es una constante, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Es una Sí, obligación. Es es una una obligación. orden. Es una Es Una orden. orden. mi trabajo. Oye, tú tienes un Mandamiento. contrato de trabajo. Sí, estas son las funciones, requisitos, funciones. Ah, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evangelizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Predicar. ¿Qué es lo que tengo que hacer todos los días? Predicar el evangelio. ¿Necesito ser pastora evangelista? No, necesito ser hija de Dios para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que Amén. Dios me está diciendo. Entonces, es una obligación. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si es mi trabajo, es lo que Dios me ha dado. En efecto, si lo hiciera por oigan esto tan importante, si lo hiciera Si por lo mi hiciera por propia mí, voluntad, o sea, la voluntad es del alma, el alma es mente, emociones y voluntad. Nosotros no estamos actuando por medio de nuestra voluntad, sino por medio de la voluntad de Dios, que es espiritual, es nuestra relación con el Espíritu Santo. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Otra cosa importante, yo lo hago por amor, yo lo hago para satisfacer la voluntad de Dios. Yo hago porque ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Claro. Yo menguo para que él crezca. para que ellos crezcan. ¿Cómo entienden ustedes Como si eso? cobráramos, Sí, si cobráramos exacto. por compartir. Por compartir, sí. Entonces, esa es mi obligación. Entonces, como yo trabajo, necesito que me paguen. ¿Ves? No, o sea, la mayor recompensa es llevar una vida a los pies de Cristo. Es que ya nosotros tenemos la recompensa, Carolina. Tenemos una salvación y una vida eterna. Amén. Otra, tenemos ya, se puede decir que todo lo que tenemos es todo por la gracia del Señor. Amén. Claro. Tenemos vida, tenemos salud, podemos ver, podemos hablar, podemos caminar, podemos hacer tantas cosas y cada día el Señor nos da tantos regalos. Y yo Amén. digo que para mí es la felicidad más grande poder compartir del Señor. El Amén. gozo más grande que yo puedo sentir en mi corazón es poder decir, Señor, pues yo a veces le digo, Señor, no fueron muchas personas, pero tú no me pides muchas, tú me pides las que tú quieres ese día. Amén. Entonces, Claro. porque el Espíritu Santo revela a quienes. Yo puedo ver un grupo, pueden haber 8, 10 personas, pero yo digo, Señor, ¿a quién quieres que le comparta? Y va poco a poco, por un ladito, por el otro ladito. Esas eran las personas que el Señor quería que Amén. le compartiera y compartir con alegría, con Amén. amor, Claro. que sienta la persona el amor del Señor en Claro. nosotras. Que por ejemplo, Imagínense que le hubieran compartido a uno con obligación, ay, como, no. la persona que te compartió le tocó ese Ay, día. Vaya y compártala a Carolina, que Carolina es bien complicadita. Y el corazón de Carolina lo tiene en una piedra. Y ay, qué pereza. Y tener que hablarle a la señora que no es sino hablar de nueva era y de cosas horribles y todo. No, mijito, pues vaya. Y el otro que me haya compartido con obligación, con desgano, ahí no, nadie se convierte en nada. Entonces uno con tiene que alegría. llevar el amor de Cristo, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, Dominio humildad, propio. fidelidad y dominio propio.
Esa es Amén. la forma como el Señor usa y toca los corazones de las otras personas. Somos instrumentos de Dios en sus manos que nos usa para bendecir a otras personas. Y ahí en Mateo 28, que nos conocemos, Mateo Uy, sí. 28, del 18 al 20, ¿lo sabes? Ir a todas las naciones, ¿no es esa? Sí, Ir a todas las por, naciones. exacto. Mateo Por 28. tanto, vayan y hagan Hagan discípulos discípulos en Discípulos todas las de naciones hasta todas los las, confines de la tierra, bautizándolos en el nombre bautizándolos del en el Padre y nombre del Hijo y del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo, Santo. 11:20. enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, no es solamente tirar la red, recoger los peces y ya, Sí, no, listo. No, nosotras tenemos que abrir la red, llevarlos a la orilla, decirles qué es lo que les va a pasar. O sea, tengan cuidado porque en la orilla va a haber un juicio y esto es lo que les va a pasar. Entonces, mostrarles lo que es el reino de Dios y de esa manera disipularnos. Cuando nosotras nos disipulamos, estamos creciendo, estamos madurando, estamos conociendo más acerca de Dios. No nos podemos quedar en la salvación. Yo ya soy salva, ya me muero y abro los ojos y veo al Señor Jesucristo y listo. No, yo tengo que crecer. Ese es el discipulado, haciendo discípulos de todo lo que Dios nos ha enseñado, enseñar. Todo lo que Dios nos ha permitido vivir es para compartir, es para enseñar, es para ministrar a otras personas. Bueno, malo, bonito y feo. A mí me pasó, a mí eso, pero el Señor se glorificó, pero Dios se exaltó, pero Dios me ayudó, pero Dios me sanó, pero Dios me liberó, pero Dios quitó toda esa porquería que tenía en el corazón y me dio un corazón nuevo. Eso es lo que estamos enseñando de lo que Dios nos ha enseñado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, es ahí donde el Señor nos va a llevar a muchos sitios, a donde estamos. O sea, es que el banco, el supermercado, la fila, la ciudad donde nos llevó, el pueblito donde estamos, en cualquier sitio, el Señor nos va a llevar para que nosotros mostremos quién es el Señor Jesucristo. Y miremos Romanos 10:1. hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Amén. El Eso deseo de mi corazón y mi corazón oración a Dios por los por los israelitas israelitas es es que que lleguen a ser salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere. Por eso pensamos que la demora de la venida del Señor es porque está esperando que nosotras, actúen. Vean, hay más almas perdidas, hay más almas que necesitan conocer del Señor y ustedes están muy tranquilas, ustedes Muy están quietas, como muy iglesia estamos quietos. como iglesia estamos quietas, necesitamos ese avivamiento espiritual para que todas nos unamos, para que todas en un mismo sentir, en un mismo pensar, oremos por todos, desde el presidente hasta abajo, desde todas las comunidades, todas las naciones, orar, no dejar de insistir en la oración. Dios quiere que todos sean salvos. Miremos segunda de Ni uno Pedro se 3. pierda, ni Amén. uno. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es el comienzo de la salvación. Cuando yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, ahí yo ya lo estoy reconociendo como Señor y Salvador de mi vida. Antes no hay nada, porque si la persona dice, sí, yo lo conozco, yo conozco a Dios, sí, yo tengo una relación con Dios muy bonita, sí, ¿te has arrepentido? Sí, sí, yo pido perdón, sí, pero no es consciente de que el arrepentimiento tiene que haber un dolor de haber fallado, un dolor de haber pecado, un dolor porque Dios no consiente el pecado y eso lo hablábamos la semana pasada. Dios es justo y Dios es amor y Dios no está
donde está el pecado. Y si yo tengo pecados y no he confesado y no me he arrepentido, Dios no está conmigo. No nos digamos mentiras. O sea, Dios no está. Es cuando Jesucristo, con todos los pecados del mundo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque es que tenía todos los pecados del mundo encima. ¿Por qué me has desamparado? Porque yo no estoy con el pecado. Está separándonos el pecado de Dios. Cuando yo confieso mi pecado y me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, Dios es fiel y justo para perdonarme, limpiarme, sanarme y quitarme toda maldad de mi corazón. Amén. En ese momento yo doy vuelta y soy nueva criatura. Al ser nueva criatura, mi pecado ya no existe más. Ya el pasado quedó atrás, ya no lo recuerdo, ya el Señor ni se acuerda qué fue lo que hice, porque yo también me perdoné, yo pedí perdón y de esa manera empiezo a caminar hacia adelante con Cristo. Ya no existe el pecado en mí. Entonces Dios quiere que todos sean salvos y eso es lo que tenemos que llevar a las personas. Arrepiéntete, lo que decía Juan el Bautista todo el tiempo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Tú no eres bueno, tú pecaste, tú has pecado, todos hemos pecado y necesitamos ese arrepentimiento para que seamos reconciliados con el Señor, para que el Señor nos reconcilie con nuestro Padre Celestial. Él tiene paciencia, Él espera, porque Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie, pero el arrepentimiento es el primer paso. Dios es paciente porque está esperando que nosotros nos arrepintamos y que las personas lleguen a Él por el arrepentimiento. Y en Hechos, ya para terminar, Hechos 1:8, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Oiga, Hechos 1:8. Cuando se vuelvan un 8. Carolina, ¿dónde está usted? Hechos 1:8. Nos volvamos un 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Cuando venga el Espíritu Santo, yo me arrepiento, le pido perdón al Señor, me reconcilio con mi Padre Celestial, recibo al Señor Jesucristo y inmediatamente recibo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en mí, vamos a recibir el poder para ser testigos donde quiera que estemos. Nuestra Jerusalén es nuestra casa, nuestra familia, nuestros parientes, nuestros conocidos. Ya pasó eso, entonces váyase para Judea, los amigos, los vecinos, los conocidos. Ya, entonces siga para allá, para el trabajo, siga donde está. Por todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Me encantó lo que decía Patricia. Son misioneros, están como con la mirada fija en otras naciones, en otras ciudades. ¿Qué están haciendo? Cartagena, Bogotá, ¿en dónde están? ¿Dónde hay gente perdida? Eso ya es, mi hijita, ya nos ganó porque ya están en Samaria, por allá. Nosotras estemos en Jerusalén. Entonces, ¿la recompensa qué es? La recompensa son las almas perdidas, las almas rendidas a Cristo, que nos da esa satisfacción de decir, wow, Señor, gracias por esta alma. Gracias. Porque el Señor pone amor en nuestro corazón. Lo que decía Luz Estela, un venezolano tan lindo, tan hermoso con su cachuchita y todo, eso es amor, o sea, es sentir amor por el Señor que está haciendo por la... el Espíritu Santo que le pone a Luz Estela eso. Ay, sí. Sí, te da amor. A mí me enternece. A mí me enternece la gente que yo evangelizo. Cuando termino hasta me abrazan y me dicen gracias por esa oración tan linda y a mí me da como una alegría en mi corazón de verlos cómo se les transforma su rostro. La recompensa. El rostro, exacto. Esa es la recompensa. La felicidad que sientes. Bueno, y entonces hemos terminado la parábola. Uy, pero esto estuvo bien movidito. Estuvo bien movido, les dije yo, no me preocupen de quién va a leer primera porque hay harta palabrita. Pero bueno, eso es el trabajo. Genial, así aprendemos más. A mí me encanta. Me encanta leer. Bueno, y entonces terminando esto, vamos a orar por las nos encanta leer.